Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy en este video voy a hacer mención a uno de los libros, creo yo, más importantes para leer relacionado a la historia del Perú. Para mí es uno de los libros importantísimos que todo peruano debería leer para saber un poco más de la historia del Perú. Y además es uno de mis libros favoritos porque es un libro distinto a los que podemos encontrar, ¿no? Es un libro completamente distinto, con una temática algo refrescante. Claro, en muchos libros se hablan de las guerras, se habla de los contextos históricos, como la guerra del Pacífico, la guerra del 41, la guerra con Ecuador. Se puede hablar también del gobierno de Manuel Prado Ugarteche, del Pacto de la Convivencia, pero este libro es algo diferente porque aquí tú te puedes enterar de cosas que tal vez ni tú en tu vida sabías que habían pasado y tal vez enterarte de que alguno de tus ídolos históricos estuvieron involucrados en actos algo impensados, como se usaría esa palabra. Bueno, estoy hablando, creo yo, ya todos saben de qué estoy hablando, de qué libro estoy hablando. Si eres seguidor de la historia del Perú, definitivamente has tenido que leerlo. Estoy hablando de Historia de la Corrupción en el Perú, este gran libro, gran aporte que dejó Alfonso Quirós, ¿no? Es un gran libro de Alfonso Quirós, que lamentablemente pues ya falleció, pero nos dejó esta gran obra, ¿no? Para que nosotros podamos leerlo, para que podamos difundirlo a las nuevas generaciones, para que vean todos los problemas que ha cargado el Perú desde hace años. Estoy hablando de Historia de la Corrupción en el Perú, un libro de Alfonso Quirós. Como vuelvo a decir, este libro es algo distinto a lo que te puedes encontrar en otros libros. Como ya dije, pues en otros libros puedes encontrar contextos históricos relacionados a la guerra de independencia, relacionados, no sé, al proyecto monárquico, relacionados a la guerra con Chile. Hay muchos libros respecto a ese tema. Sin embargo, el libro Historia de la Corrupción en el Perú es de una temática única. El tema que toca el libro Historia de la Corrupción en el Perú, la verdad es impresionante, un contenido único. Historia de la Corrupción en el Perú nos habla de todos los temas relacionados a la historia a la corrupción en el Perú, a la corrupción que ha habido en el Perú a lo largo de casi 300 años. ¿Por qué digo esto? Porque este libro inicia con la era virreinal, la era colonial del Perú, pero inicia durante las reformas coloniales, durante las llamadas reformas borbónicas, cerca de 1750. Nos habla de cómo pues ciertas autoridades virreinales aprovechaban sus cargos, elegían personas a dedo, los cargos militares también, no existía meritocracia alguna. Bueno, en el caso de la independencia del Perú vamos a verlo en un momento y todo eso, ¿no? Empieza desde la era virreinal eh, yo tengo dos partes favoritas de este libro. Ahí tengo dos partes favoritas de este libro. Son dos de mi... Una es más importante que la otra y voy a explicar por qué. Bueno, habla de todo esto. Y la primera parte que voy a mencionar en este video va a ser el saqueo patriota, ¿no? Que empieza con la guerra de independencia. Estoy seguro que si muchos han escuchado hablar, ¿no? De la guerra de independencia, han podido saber, ¿no? De que pues el Perú peleó por su independencia contra España y que vinieron los patriotas liderados por San Martín y luego Bolívar para salvarnos de la tiranía y todo eso. Pero la verdad es que la historia es un poco más compleja respecto a eso. Creo que eso amerita un video aparte. Sin embargo, en este libro nos hablan acerca de el saqueo patriota. Y créanme, muchachos, que los patriotas no eran tan buenos como los pintaban en realidad. Muchas personas allegadas a la independencia del Perú aprovecharon su momento para saquear y vaciar las arcas de una nación peruana. Lastimosamente, el Perú republicano nació en corrupción. Así es. Lastimosamente fue así.
Muchos militares, muchas personas de poder de la alta clase buscaron meterse de todas maneras sí o sí algo al bolsillo durante esta etapa, a tal punto de que pues al final terminamos completamente endeudados y en la bancarrota. Y es que hay algo que es muy cierto: la independencia del Perú no fue gratis, muchachos, nada en este mundo es gratis, y la independencia del Perú menos. Costó para poderse independizar, costó. Se tuvieron que pedir préstamos, pero muchas veces estas personas se metían pues algo al bolsillo, ¿no? Y había militares también que aprovechaban su poder para sacar algo de provecho. Y esto es de lo que nos cuenta pues el llamado saqueo patriota, ¿no? Donde hay una reflexión, ¿no? Porque, o sea, en la escuela nos romantizan la independencia del Perú como un gran acontecimiento, pero, bueno, es entendible también. Y la otra parte que vamos a hablar aquí es de una de las etapas más tristes de la historia peruana. Yo la considero la más triste por la forma en la que acabó el Perú. Estoy hablando de la era del guano o prosperidad falaz. En este libro también se menciona, y aquí créanme amigos que hay tema para hablar de largo, pero lastimosamente solamente vamos a hacer una breve mención nada más de todo lo que menciona acerca de la prosperidad falaz. Como vuelvo a repetir, el tema de la prosperidad falaz es un tema algo triste. ¿Por qué? Porque el Perú comenzó teniéndolo todo y acabó perdiéndolo todo. Aquí se demostró de que el Perú lastimosamente tenía líderes incapaces. Y es que en esta etapa de la era del guano todos fallaron. Muy seguramente habrán oído hablar pues de personajes como Ramón Castilla, José Rufino Echenique o Juan Antonio Peset. Muy seguramente han oído hablar de ellos alguna vez. Seguramente en el colegio te habrán dicho de que Castilla abolió la esclavitud, el tributo indígena. Muy probablemente. Sin embargo, en este libro se nos menciona de que la era del guano fue una etapa donde abundó la corrupción por miles. Aquí se sacó provecho de absolutamente todo, todo lo malo. ¿Qué pasó aquí? Bien, todo comienza con la ley de consolidación del año 1850. Una ley que dio Ramón Castilla. No que, bueno, Ramón Castilla entre varias de sus obras está que quiso pagar la deuda que tenía el Perú. El Perú tenía deudas externa e interna y él quería pagarlas. Y tenía dinero para pagar la deuda y era algo que él quería aprovechar para pagar la deuda, ¿no? Obviamente. Y entre esas decide pagar pues la deuda que tenía con las dentro del Perú, ¿no? La famosa deuda externa. Deuda interna, la deuda interna. Quiso pagar la deuda interna que tenía el Perú. ¿Qué pasó aquí? Quiere pagar la deuda interna. Entonces, decide que era momento de pagarle a todas las familias que habían aportado con algo durante la guerra de independencia. Es decir, si tú durante la guerra de independencia habías aportado con dinero o con, no sé, recursos durante la guerra de independencia, pues era el momento de que recibas tu pago. Sin embargo, aquí comienza lo malo. ¿Cómo una persona podía saber si tal persona había aportado en algo verdaderamente en la guerra de independencia? Y aquí comienza lo escandaloso. Resulta que Ramón Castilla sacó una especie de regla, si podemos llamarlo así. Se dijo de que el requisito mínimo para que tú recibas tu pago era que muestres la firma de José de San Martín o Simón Bolívar. ¿Y qué creen que pasó, muchachos? Exactamente, firmas falsas. Firmas falsas. Y se comenzó los escándalos terribles de corrupción. Sin embargo, esto no estalló durante el primer gobierno de Ramón Castilla. Estalló durante el gobierno de José Rufino Echenique. Ahí se dio cuenta de todo, de que pues militares, políticos, no, gente de los llamados consignatarios, gente de la alta clase estaba sacando provecho de esto. Era como una especie de repartija. Todos se metían, comenzaron a repartir dinero, se pagaban sueldos vitalicios a militares, imagínense, ¿no? Era algo vergonzoso. Era como una especie de repartija de todo lo que se estaba ganando.
Prácticamente se estaba desperdiciando el dinero en todo eso, ¿no? Se pagaban sueldos altísimos, se gastaba el dinero en burocracia, por ejemplo. Se gastó el dinero en todo ello, ¿no? En los trabajadores del Estado ganaban sueldos altísimos. Y también entre los mismos militares de las cúpulas, por ejemplo, aquí se menciona a José Rufino Echenique, y al que era su ministro al que fue su ministro de Hacienda, Juan Crisóstomo Torrico, que también se metió dinero al bolsillo durante esta etapa. Al final el Perú quedó completamente endeudado y en la bancarrota, y la poca ventaja o provecho que le podíamos sacar al guano se terminó yendo completamente al tacho. El dinero, así como vino rápido, se fue rápido, se esfumó, se pagaron deudas inexistentes, se gastó el dinero en hacer otras cosas, no se supo invertir bien el dinero ganado. Y por eso al final el Perú terminó completamente endeudado. Luego viene la guerra con España y aquí el Perú comienza su crisis. Llega el famoso y terrible contrato Dreyfus, que ese contrato es el que termina de arruinarlo todo. En este contrato se monopolizó el negocio del guano y se lo entregó a una sola persona, a un banquero francés de origen judío, Augusto Dreyfus. Este contrato se firmó durante el gobierno de José Balta. Y el encargado de firmarlo fue su joven ministro de Hacienda, Nicolás de Piérola, que seguramente lo has de recordar o has de saber quién es, porque años más tarde protagonizaría el famoso golpe de Estado contra Mariano Ignacio Prado durante la guerra con Chile, y dirigiría años más tarde la desastrosa defensa de Lima en 1881. Bueno, así terminó esta parte triste de la historia peruana, ¿no? Lastimosamente, y aquí yo voy a usar una de las frases que siempre he sabido utilizar, ¿no? ¿Cuánto habría avanzado el Perú sin corrupción? Sin líderes incapaces, o sea, sin tener estos líderes que tenemos incluso, creo yo, hasta hoy en día. ¿Cuánto hubiera avanzado un Perú sin corrupción? Y bueno, creo que lo más importante es estudiar la historia del Perú, ¿no? Porque hay una frase que se utiliza muy bien en la historia, para la historia. El pueblo que no conoce su historia vive condenado a repetirla. Bueno, ahora sí, gracias por haber estado aquí en el video de hoy. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. No se olviden dejar sus comentarios para próximos videos. Adiós, cuídense. No se olviden de leer el libro Historia de la corrupción en el Perú. Gracias.